En la primera noche de bodas, me escondí detrás de la puerta. Quería hacerle una broma a mi esposa, una broma inocente. Llevaba planeándolo toda la semana. Iba a esperar a que entrara, dejar que se quitara los zapatos, que respirara aliviada después de la fiesta, y entonces saltar gritando algo gracioso que la hiciera reír. Quería que ese momento fuera especial, divertido, memorable, algo que pudiéramos contarles a nuestros nietos algún día. Había subido antes que ella con la excusa de prepararme y me coloqué detrás de la puerta como un adolescente emocionado. Podía escuchar mi propio corazón latiendo de anticipación. 50 años, y todavía me sentía capaz de hacer locuras por amor. Entonces, escuché pasos en el pasillo. La puerta comenzó a abrirse, lentamente. Contuve la respiración, sonriendo como un idiota, pero la persona que entró no era Vanessa. Era un hombre. Reconocí los zapatos inmediatamente. Reconocí la forma de caminar. Mi cuerpo entero se tensó. Permanecí completamente inmóvil detrás de esa puerta, confundido, tratando de entender qué estaba pasando. El hombre cerró con seguro. Caminó hasta el centro de la habitación, sacó su teléfono y atendió una llamada en altavoz. Lo que escuché en los siguientes minutos me destrozó de formas que no sabía que eran posibles. La voz que salió de ese teléfono era de una mujer, una voz que yo conocía perfectamente, una voz que me había susurrado palabras de amor apenas horas atrás. Y las palabras que salieron de su boca, las cosas que dijo, la forma en que habló de mí, hicieron que sintiera como si mi sangre se congelara dentro de mis venas, como si cada célula de mi cuerpo se detuviera al mismo tiempo, como si el mundo dejara de girar y me dejara colgando en un vacío infinito. No puedo decirte todavía qué escuché exactamente. No puedo revelarte aún quién era ese hombre, ni qué relación tenía conmigo, porque si lo hago ahora, no vas a entender la magnitud de la traición. No vas a sentir el peso de lo que significó para mí. Primero, necesitas conocerme. Necesitas saber quién era yo antes de esa noche. Necesitas entender todo lo que sacrifiqué, todo lo que construí, todo lo que creí que estaba protegiendo. Mi nombre es Nelson, tengo 50 años. Nací en un barrio donde la pobreza no era una condición temporal, sino una sentencia de por vida. Mi padre era alcohólico. Mi madre limpiaba casas ajenas mientras la suya se caía a pedazos. Crecí viendo cómo la falta de dinero destruye familias, cómo la desesperación convierte a las personas en sombras de lo que podrían haber sido. Juré que yo sería diferente, que mis hijos nunca pasarían hambre, que mi familia tendría todo lo que yo nunca tuve. A los 18 años conseguí trabajo en una construcción cargando ladrillos. Me pagaban una miseria, pero yo trabajaba como si me pagaran oro. Llegaba 2 horas antes que todos, me quedaba 2 horas después. Aprendí cada oficio que pude: albañilería, plomería, electricidad, carpintería. Los fines de semana estudiaba administración en una escuela nocturna gratuita. Dormía 4 horas por noche durante años. No tenía vida social, no tenía diversión, solo tenía un objetivo: salir de la pobreza y nunca volver. A los 25 años conocí a Miriam. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de materiales de construcción donde yo compraba suministros. Era hermosa, pero no de esa belleza superficial que se desvanece con los años. Tenía algo en los ojos, una bondad genuina que ya no se ve en la gente. Me enamoré de ella el primer día que me sonrió. Tardé 6 meses en atreverme a invitarla a salir. Pensaba que una mujer como ella nunca se fijaría en un tipo como yo, un obrero lleno de polvo y callos. Pero Miriam me dijo que sí, y durante los siguientes 15 años, ella fue mi razón de existir. Se casó conmigo cuando yo no tenía nada más que deudas y sueños. Me apoyó cuando decidí dejar mi trabajo estable para fundar mi propia empresa constructora. Trabajó a mi lado llenando planillas, buscando clientes, ahorrando cada centavo que ganábamos. Cuando nuestro hijo nació, ella seguía llevando la contabilidad del negocio desde casa mientras lo amamantaba. Nunca se quejó, nunca me pidió lujos. Solo me pedía que estuviera presente,
que no me perdiera en el trabajo hasta olvidar que tenía una familia. Germán nació cuando yo tenía 28 años. Fue el día más feliz de mi vida. Lo sostuve en mis brazos en esa sala de hospital y le prometí que él nunca conocería el hambre que yo conocí, que tendría educación, oportunidades, un futuro. Miriam me miraba desde la cama con esa sonrisa cansada pero radiante que solo tienen las madres recientes. Me dijo que finalmente éramos una familia completa, que todo por lo que habíamos luchado valía la pena. Los siguientes 12 años fueron los mejores de mi existencia. Mi empresa creció lentamente, pero de forma sólida. Conseguí contratos pequeños al principio, remodelaciones, ampliaciones, casas particulares. Luego llegaron proyectos más grandes, edificios de apartamentos, centros comerciales, contratos con el gobierno. Invertí cada ganancia en expandir el negocio. Miriam manejaba las finanzas con una precisión que yo nunca tuve. Ella era el cerebro, yo era los músculos. Juntos éramos imparables. Germán crecía sano y feliz. Era un niño tranquilo, estudioso, obediente. Nunca nos dio problemas. Sacaba buenas calificaciones sin que tuviéramos que presionarlo. Tenía amigos. Jugaba fútbol los fines de semana. Era exactamente el tipo de infancia que yo quería darle. La infancia que yo nunca tuve. Miriam decía que nuestro hijo había sacado lo mejor de ambos, mi determinación y su bondad. Pero entonces, todo se derrumbó. Miriam comenzó a sentirse cansada todo el tiempo. Pensamos que era estrés, que estaba trabajando demasiado. Le pedí que descansara, que dejara la contabilidad, que yo contrataría a alguien. Ella se negó. Decía que nadie cuidaría nuestro dinero como ella lo hacía, que éramos un equipo, y los equipos no se rinden. Pero el cansancio empeoraba. Luego vinieron los dolores, las náuseas, la pérdida de peso inexplicable. Cuando finalmente la convencí de ir al médico, ya era tarde. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor nos dio 6 meses, tal vez menos. Miriam no lloró cuando recibió el diagnóstico. Yo sí. Lloré como un niño pequeño frente a ese médico que nos miraba con lástima profesional. Miriam me tomó la mano y me dijo que teníamos que ser fuertes por Germán, que nuestro hijo nos necesitaba enteros, no destrozados. Vendí todo lo que pude vender para pagar tratamientos, experimentales, alternativos, lo que fuera. Hipotequé propiedades, pedí préstamos, gasté más de $400,000 tratando de salvarla. Trabajaba de día para mantener el negocio a flote y de noche estaba en el hospital sosteniéndole la mano mientras el veneno de la quimioterapia la consumía viva. Germán venía después de la escuela, se sentaba en silencio junto a su madre, haciendo tarea, leyéndole libros, tratando de ser valiente. Miriam aguantó 8 meses, no 6. 8 meses de agonía que no le deseo ni a mi peor enemigo. Al final pesaba 40 kilos. Ya no podía caminar, apenas podía hablar. Pero seguía sonriéndome cuando entraba a su habitación. Seguía diciéndome que me amaba, que cuidara bien de nuestro hijo, que volviera a ser feliz algún día. Murió una madrugada de noviembre, con mi mano entre las suyas. Germán dormía en el sillón junto a la cama. Tenía 12 años. Demasiado joven para entender que su madre nunca volvería a despertarse. Después del funeral me convertí en un fantasma. Seguía trabajando porque no sabía hacer otra cosa, pero era como si mi alma se hubiera ido con Miriam. Germán y yo vivíamos en la misma casa, pero éramos 2 extraños procesando el dolor cada uno por su cuenta. Yo no sabía cómo hablar con él, no sabía cómo ser padre y madre al mismo tiempo. No sabía cómo llenar el vacío que Miriam había dejado, así que hice lo único que sabía hacer: trabajar hasta el agotamiento para no tener que pensar, para no tener que sentir. Si estás escuchando esto y has perdido a alguien, tal vez entiendes de lo que hablo. Ese vacío que ningún trabajo puede llenar, esa soledad que te consume por dentro, aunque estés rodeado de gente. Los años pasaron en una niebla gris. Germán terminó la secundaria. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Yo pagaba todo sin pestañear.
matrícula, libros, apartamento, auto, todo lo que necesitara. Pensaba que el dinero podía compensar mi ausencia emocional, que darle cosas era suficiente para ser un buen padre. Miriam me habría bofeteado si hubiera visto en qué me convertí. Ella siempre decía que los hijos necesitan tiempo, no dinero, presencia, no regalos. Pero yo no tenía nada más que dar. Mi empresa siguió creciendo porque el trabajo era mi única terapia. Conseguí contratos cada vez más grandes. Construí 2 edificios completos de apartamentos que puse en renta. Compré locales comerciales en zonas estratégicas. Invertí en terrenos que se revalorizaron el triple en 5 años. Para cuando Germán se graduó de la universidad, yo era millonario. Tenía más dinero del que jamás soñé de niño, pero seguía sintiéndome vacío por dentro. Este es un patrón que veo en muchos hombres que trabajan obsesivamente después de una pérdida. Construyes imperio tras imperio, pero el vacío nunca se llena con dinero, solo se llena con conexión humana, y yo había olvidado cómo conectar. Germán se graduó con honores. Yo fui a la ceremonia solo, sentado entre familias completas que celebraban juntas. Sentí una punzada de dolor tan intensa que casi me levanto y me voy. Después de recibir su diploma, Germán vino hacia mí y me abrazó. Fue un abrazo incómodo, torpe, de 2 hombres que no sabían cómo demostrar afecto. Me dijo que quería trabajar conmigo en la empresa, que quería aprender el negocio, que quería que estuviéramos más cerca. Yo acepté inmediatamente. Pensé que finalmente tendríamos oportunidad de reconectarnos, de ser padre e hijo otra vez. Pero trabajar juntos solo evidenció la distancia que había crecido entre nosotros. Germán era eficiente, inteligente, cumplidor, pero había algo frío en él que no estaba ahí cuando era niño, una dureza en su mirada que no supe identificar. Yo se lo atribuía al dolor de haber perdido a su madre tan joven. Pensaba que con el tiempo sanaría, que los 2 sanaríamos. Mal sabía yo que estaba sembrando las semillas de mi propia destrucción. Pasaron 3 años más. Yo tenía 48 años y seguía viviendo como un monje. Trabajo, casa, trabajo, sin amigos, sin vida social, sin nada que me hiciera sentir humano. Mi hermana Berta me llamaba cada semana preocupada. Me decía que no era sano vivir así, que Miriam no hubiera querido verme convertido en esto, que necesitaba volver a salir, conocer gente, tal vez incluso pensar en rehacer mi vida. Yo le respondía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, que no me presionara. Entonces conocí a Silvio. Era dueño de una ferretería grande donde yo compraba materiales. Nos hicimos amigos tomando café mientras esperaba que cargaran mis pedidos. Silvio era viudo también. Había perdido a su esposa 5 años atrás por un derrame cerebral. Entendía mi dolor de una forma que nadie más podía. Nos juntábamos los viernes después del trabajo a tomar cerveza y hablar de nuestras esposas muertas. Sonaba deprimente, pero era terapéutico. Finalmente, tenía a alguien que no me juzgaba por no haber superado la pérdida. Un día, Silvio me llamó angustiado. Le habían diagnosticado diabetes severa. Tenía que hospitalizarse para regularizar sus niveles de azúcar. Estaba asustado porque vivía solo y no tenía familia cerca. Le dije que no se preocupara, que yo iría a visitarlo todos los días. Y cumplí. Iba al hospital después del trabajo. Le llevaba comida decente porque la del hospital era horrible. Nos sentábamos a ver deportes en la televisión de su cuarto. Fue durante una de esas visitas cuando la conocí a ella. Vanessa era enfermera en el turno de tarde. Joven, tal vez 35 años. Con una sonrisa que iluminaba la habitación, siempre estaba atenta con Silvio. Le revisaba los niveles de azúcar con paciencia, le explicaba cómo debía cuidarse, bromeaba con él para levantarle el ánimo. Silvio me decía que esa muchacha era un ángel, que ojalá todos los enfermeros fueran así de dedicados. Yo asentía sin prestarle mucha atención, hasta que una tarde ella me habló directamente. Me preguntó si yo era el amigo fiel que venía todos los días sin falta. Le dije que sí, que Silvio era importante para mí. Vanessa sonrió y me dijo que eso hablaba muy bien de mi carácter, que ya no había hombres así,
que la lealtad era un valor en extinción. Algo en la forma en que me miró hizo que sintiera mariposas en el estómago por primera vez en 15 años. Me sentí ridículo, un hombre de casi 50 años sonrojándose como adolescente por una sonrisa. Las siguientes semanas seguí visitando a Silvio religiosamente. Y si soy honesto conmigo mismo, empecé a llegar más temprano para coincidir con el turno de Vanessa. Hablábamos mientras ella revisaba a otros pacientes. Me contó que era madre soltera, que había estudiado enfermería trabajando de día y estudiando de noche, que su sueño era especializarse en cuidados intensivos. Yo le contaba sobre mi empresa, sobre Germán, sobre lo difícil que había sido criar a un hijo solo después de perder a Miriam. Vanessa me escuchaba con una atención que hacía años nadie me daba. Cuando Silvio recibió el alta médica, pensé que no volvería a ver a Vanessa. Me deprimí más de lo que quería admitir. Pero 2 días después, ella apareció en mi oficina. Dijo que había buscado la dirección en los papeles de contacto de emergencia de Silvio, que esperaba que no me molestara, que solo quería saber si me gustaría tomar un café alguna vez. Me quedé mudo por 10 segundos completos. Luego dije que sí, antes de que pudiera arrepentirse. Nuestro primer café se convirtió en cena. La cena se convirtió en 3 citas más esa semana. Vanessa era fácil de querer. Reía con mis chistes malos. Me hacía preguntas sobre mi vida con genuino interés. Me tocaba el brazo cuando hablaba. Me miraba como si yo fuera especial. Como si después de 15 años de sentirme muerto por dentro, finalmente volviera a importarle a alguien. Berta me decía que fuera con calma, que apenas la conocía, que no me apresurara, pero yo no quería calma. Quería sentirme vivo otra vez. Y aquí hay una lección importante que me costó demasiado aprender. Cuando estamos desesperados por llenar un vacío, nos volvemos ciegos a las señales de peligro. La soledad nos hace vulnerables a personas que saben exactamente cómo explotarla. Le presenté a Germán después de 2 meses de estar saliendo. Pensé que mi hijo se alegraría de verme feliz finalmente. Pero Germán fue frío con ella desde el principio, cortés, pero distante. Después me dijo que le parecía que todo iba muy rápido, que debería conocerla mejor antes de involucrarme seriamente. Le respondí molesto que tenía 50 años y no necesitaba su permiso para rehacer mi vida. Germán no insistió, solo asintió y cambió de tema. Debía haberle prestado más atención a esa reacción. Vanessa comenzó a pasar más tiempo en mi casa. Cocinaba para mí después de sus turnos en el hospital. Reorganizó mi cocina completa diciendo que necesitaba un sistema más eficiente. Cambió las cortinas de la sala porque según ella las que tenía eran demasiado oscuras y deprimentes. Yo la dejaba hacer lo que quisiera. Me gustaba tener a alguien llenando los espacios vacíos de esa casa que había estado muerta por 15 años. Me gustaba escuchar su risa en las habitaciones donde solo había habido silencio. A los 4 meses de relación, Vanessa me sugirió que actualizara mi testamento. Dijo que era irresponsable no tener todo en orden a mi edad, que si me pasaba algo, Germán podría tener problemas legales con las propiedades y el negocio. Tenía razón. Mi testamento seguía nombrando a Miriam como beneficiaria principal. Era algo que había evitado enfrentar porque significaba aceptar que ella realmente se había ido. Vanessa me acompañó al abogado. Se sentó a mi lado mientras Matías, mi abogado y viejo amigo, revisaba todos mis activos. Matías me miró extrañado cuando Vanessa empezó a hacer preguntas sobre los seguros de vida y las pólizas de protección. Preguntas muy específicas sobre montos, beneficiarios, condiciones de pago. Yo no le di importancia. Pensé que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien organizado. Matías me pidió hablar a solas un momento. En su oficina privada, me dijo con cuidado que era inusual que una novia de pocos meses estuviera tan interesada en asuntos financieros. Le respondí molesto que Vanessa solo quería ayudar, que era una mujer práctica, que no todo el mundo tenía segundas intenciones. Salimos de ahí con mi testamento actualizado. Germán quedaba como único heredero de todo. Vanessa no dijo nada al respecto.
pero noté cierta tensión en su mandíbula durante el viaje de regreso. Esa noche me preguntó si alguna vez había pensado en casarme otra vez. Le dije que no lo había considerado seriamente, que después de Miriam no creía que pudiera volver a sentir eso. Vanessa se quedó callada un momento largo. Luego me dijo que ella sí creía en los segundos amores, que la vida era demasiado corta para vivirla solo, que las personas que amamos querrían vernos felices. Tenía razón en eso también. Miriam me había hecho prometerle en su lecho de muerte que no me quedaría solo para siempre, que encontrara a alguien que me hiciera compañía, que Germán necesitaba ver a su padre vivir, no solo existir. Empecé a considerar seriamente la idea del matrimonio. Vanessa era buena conmigo, me hacía reír, me escuchaba, después de 15 años de soledad. Tener a alguien que se preocupara por mí se sentía como un milagro que no merecía desperdiciar. Pero entonces empezaron las cosas extrañas, pequeñas cosas que no tenían mucho sentido por separado, pero que juntas formaban un patrón incómodo. Vanessa comenzó a aparecer en mi oficina sin avisar. Decía que pasaba por la zona y quería invitarme a almorzar, pero siempre llegaba justo cuando Germán estaba ahí. Siempre se quedaba conversando con él más tiempo del necesario. Al principio pensé que intentaba llevarse bien con mi hijo, que trataba de construir una relación porque sabía que Germán era importante para mí. Germán también cambió su actitud hacia ella. Ya no era frío. De hecho, comenzó a ser amable, demasiado amable. Le preguntaba sobre su trabajo, sobre su familia, sobre sus planes. La hacía reír con comentarios que yo nunca le había escuchado hacer. Vanessa parecía florecer con la atención. Yo me sentía feliz viéndolos llevarse bien finalmente. Pensaba que mi familia se estaba rearmando de una forma nueva. ¡Qué idiota fui! Una tarde llegué temprano a casa y los encontré sentados en la sala tomando café juntos. Se veían cómodos, demasiado cómodos. Cuando entré, se separaron rápidamente. Vanessa explicó que había llegado temprano y Germán le había ofrecido café mientras yo llegaba. Sonaba perfectamente razonable, pero algo en sus caras me hizo sentir incómodo de una forma que no supe identificar. Germán se fue poco después diciendo que tenía planes. Vanessa se quedó, pero estuvo distraída toda la noche. Siguió revisando su teléfono constantemente con una sonrisa pequeña en los labios. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansada del trabajo. Esa noche hicimos el amor, pero sentí que su mente estaba en otro lugar. Me dormí sintiéndome inseguro por primera vez en nuestra relación. A la mañana siguiente encontré su teléfono en la mesa del comedor. Estaba desbloqueado. Vi un mensaje en la pantalla. Era de un contacto guardado como VIP. El mensaje decía: anoche estuve a punto de decirle todo. Esto es más difícil de lo que pensamos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Estaba a punto de abrir la conversación completa cuando Vanessa salió del baño. Me vio con su teléfono en la mano. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Algo parecido al pánico cruzó su cara, pero luego sonrió y me lo quitó suavemente, diciendo que era un mensaje de una compañera de trabajo que tenía problemas con su esposo, que le daba consejos porque se estaba divorciando. Guardó el teléfono en su bolso inmediatamente. Quise creerle. Me obligué a creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pensar que me estaba engañando después de que finalmente me había atrevido a volver a amar, así que tragué mis sospechas. Le sonreí. Le dije que esperaba que su amiga resolviera sus problemas. Vanessa me besó y me dijo que tenía que irse al hospital, pero noté que ese día cambió la contraseña de su teléfono y empezó a llevarlo consigo todo el tiempo, incluso al baño. Presta atención a esto si estás en una relación. Cuando alguien que antes dejaba su teléfono por todas partes de repente lo protege obsesivamente, es una señal de alarma que no debes ignorar. Las semanas siguientes, Vanessa intensificó su campaña por el matrimonio. Me decía que ya no éramos jóvenes, que no tenía sentido esperar más, que si realmente la amaba debería formalizar nuestra relación. Me hablaba de lo bien que le haría a Germán ver a su padre feliz y casado otra vez.
Me mostraba fotos de bodas sencillas en revistas, me enviaba enlaces de lugares para ceremonias íntimas. Era persistente, de una forma que empezaba a sentirse más como presión que como amor. Berta vino a visitarme un domingo y me encontró viendo catálogos de anillos que Vanessa había dejado estratégicamente en mi sala. Mi hermana se sentó a mi lado y me preguntó directamente si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que amaba a Vanessa, que quería pasar el resto de mi vida con ella. Berta suspiró y me dijo que solo tenía un mal presentimiento, que algo no le cuadraba, que la mujer parecía demasiado interesada en cuánto dinero tenía yo. Le respondí molesto que no todos buscaban interés, que Vanessa me amaba por quien era, no por lo que tenía. Berta no insistió más, pero vi la preocupación en sus ojos cuando se fue. Debía haberle hecho caso, debía haber investigado más, debía haber confiado en los instintos de la única persona que siempre había estado ahí para mí, pero estaba ciego, ciego de soledad, ciego de necesidad, ciego de ese miedo profundo a volver a quedarme solo por el resto de mi vida. Así que hice exactamente lo que Vanessa quería que hiciera. Le propuse matrimonio una noche de viernes en un restaurante elegante. Había comprado un anillo de 3 quilates que costó más de $50,000. Vanessa lloró cuando me arrodillé. Dijo que sí entre sollozos. La gente del restaurante aplaudió. Yo me sentí como el hombre más afortunado del mundo. Cuando llegamos a casa esa noche, Vanessa inmediatamente llamó a alguien para dar la noticia. Habló durante 20 minutos con la puerta del baño cerrada. Cuando salió, tenía los ojos brillantes de emoción. Vanessa quería casarnos rápido. Decía que a nuestra edad no tenía sentido hacer una boda grande con meses de preparación, que lo importante era estar juntos legalmente lo antes posible. Propuso que nos casáramos en 2 meses. Yo pensé que era precipitado, pero ella argumentó que ya habíamos perdido suficiente tiempo en nuestras vidas estando solos, que cada día contaba, que quería ser mi esposa ya, no en un año. Sus palabras me derretían, me hacían sentir deseado de una forma que no sentía desde Miriam. Acepté la fecha. Vanessa se encargó de casi todo. Elegía el salón, el menú, las invitaciones, las flores. Yo solo tenía que firmar cheques y aparecer cuando me lo pedía. Decía que quería quitarme esa carga porque yo trabajaba demasiado, que ella se encargaría de los detalles mientras yo me concentraba en el negocio. Me pareció considerado de su parte. No vi la trampa que se estaba cerrando alrededor de mi cuello como una soga invisible. Una semana antes de la boda, Vanessa me pidió que actualizara mi seguro de vida. Dijo que ahora que íbamos a ser esposos, era responsable aumentar la cobertura, que si me pasaba algo, ella necesitaría estar protegida financieramente, que además, Germán estaría más tranquilo sabiendo que todo estaba en orden. La lógica parecía sólida. Llamé a mi agente de seguros y aumenté la póliza a $2,800,000. El agente me felicitó por la boda y me dijo que era una decisión inteligente proteger a mi futura esposa. Cuando le conté a Vanessa que había aumentado el seguro exactamente a la cantidad que ella había sugerido, vi algo en sus ojos. Un brillo extraño que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Me abrazó fuerte y me dijo que era el hombre más bueno y responsable que había conocido, que se sentía afortunada de pasar el resto de su vida conmigo. Esa noche hicimos el amor con una intensidad que no habíamos tenido en semanas. Debía haberme preguntado por qué de repente estaba tan apasionada justamente después de hablar de dinero. Los días previos a la boda fueron un torbellino. Vanessa estaba en todas partes organizando todo. Germán también estaba extrañamente involucrado. Ayudaba con cosas que normalmente no le interesarían. Revisaba la lista de invitados, coordinaba con el fotógrafo, confirmaba reservaciones. Vanessa decía que estaba siendo un hijo maravilloso, que finalmente me estaba demostrando cuánto le importaba mi felicidad. Yo me sentía conmovido. Pensaba que después de años de distancia, mi hijo finalmente estaba aceptando que yo merecía ser feliz otra vez. La noche antes de la boda, hice una cena pequeña con Berta, Matías y Silvio, mis personas más cercanas. Berta todavía se veía preocupada, pero trató de disimularlo.
Matías brindó por mi felicidad, aunque noté cierta reserva en su tono. Silvio fue el único genuinamente entusiasmado. Me dijo que Vanessa era una gran mujer, que me había cuidado tan bien como cuidaba a sus pacientes, que era afortunado de haberla encontrado. Sus palabras me reconfortaron. Si Silvio, que la conoció primero, confiaba en ella, entonces yo también podía hacerlo. Esa noche, Vanessa se quedó en un hotel porque decía que era mala suerte que el novio viera a la novia antes de la ceremonia. Me dio un beso largo en la puerta y me susurró que mañana comenzaría nuestra vida juntos para siempre. Me fui a dormir solo en esa casa enorme, sintiéndome extrañamente vacío. Debía haber reconocido ese sentimiento como la advertencia que era, pero lo ignoré. Me obligué a pensar que solo eran nervios normales de preboda. La ceremonia fue hermosa. Vanessa eligió un vestido color marfil que la hacía verse radiante. Yo usaba el mismo traje que había usado en mi boda con Miriam. Berta me había dicho que era morboso, pero yo quería sentir que Miriam estaba ahí de alguna forma, que me estaba dando su bendición. Cuando Vanessa caminó hacia el altar, todos los invitados suspiraron. Se veía como una novia de revista. Sonreía de una forma que iluminaba toda la sala. Intercambiamos votos que ella había escrito. Hablaban de segundas oportunidades, de sanar heridas del pasado, de construir un futuro juntos. Eran hermosos. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, la besé, sintiendo que finalmente estaba dejando atrás 15 años de dolor. La recepción fue elegante, 120 invitados, comida exquisita, música en vivo. Vanessa había gastado casi $150,000 en esa boda. Yo firmé cada cheque sin pensarlo dos veces. Quería que fuera perfecta para ella. Durante el baile nupcial, Vanessa me susurró al oído que estaba ansiosa por llegar al hotel, que tenía una sorpresa especial para mí. Me guiñó un ojo de forma sugestiva. Yo me reí como un adolescente. Después, bailé con Berta. Mi hermana me abrazó fuerte y me dijo que esperaba estar equivocada en sus sospechas, que me deseaba toda la felicidad del mundo, que yo merecía ser amado de verdad. Le dije que esta vez todo sería diferente, que Vanessa era mi segunda oportunidad y no la iba a desperdiciar. Germán dio un brindis emotivo. Habló sobre cómo me había visto sufrir durante años, cómo me había visto trabajar sin descanso para darle todo, cómo finalmente se alegraba de verme sonreír otra vez. Dijo que Vanessa era exactamente lo que yo necesitaba, que ella traía luz a mi vida otra vez. Todos aplaudieron. Yo tenía lágrimas en los ojos. Vanessa también lloraba. Se abrazaron después del discurso, de una forma que me pareció conmovedora. Pensé que finalmente éramos una familia real otra vez. La fiesta terminó cerca de las 11 de la noche. Vanessa y yo nos despedimos de los invitados y subimos al auto que nos llevaría al hotel. Ella había reservado la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad. Costó $4,000 por noche, pero dijo que nuestra noche de bodas merecía lo mejor. Durante el trayecto iba pegada a mi brazo, besándome el cuello, diciéndome cuánto me amaba. Yo me sentía el hombre más afortunado del planeta. Llegamos al hotel cerca de medianoche. Subimos a la suite y Vanessa me pidió que le diera 15 minutos para prepararse, que quería ponerse algo especial, que fuera al bar del lobby a tomar un trago mientras ella se arreglaba. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez tenía algo romántico planeado. Bajé al bar, pedí un whisky. Lo tomé rápido porque estaba ansioso por volver. Cuando subí, otra vez. Apenas habían pasado 10 minutos. Abrí la puerta de la suite con la tarjeta magnética, tratando de no hacer ruido. Quería sorprenderla. Tal vez ella estaba vistiéndose con algo de lencería. Tal vez había decorado la habitación con velas. Entré silenciosamente. La habitación estaba vacía. No había nadie. Escuché agua corriendo en el baño. Pensé que se estaba duchando. Entonces se me ocurrió la idea de la broma. Esconderme detrás de la puerta. Esperar a que saliera. Asustarla un poco de forma juguetona. Hacerla reír. Comenzar nuestra vida de casados con un momento divertido que pudiéramos recordar. Me coloqué detrás de la puerta sintiéndome ridículo y feliz al mismo tiempo.
Un hombre de 50 años comportándose como un niño. Pero no me importaba. Me sentía vivo, me sentía joven, me sentía amado. Escuché que el agua dejaba de correr. Contuve la respiración esperando verla salir envuelta en una toalla. Pero quien salió del baño no fue Vanessa. Fueron pasos más pesados, pasos de hombre, y entonces la puerta de la habitación se abrió. Alguien entró, cerró con seguro, y yo reconocí inmediatamente quién era, por el sonido de sus zapatos contra el piso de madera. Era Germán. Mi hijo estaba en mi habitación de luna de miel. Mi cuerpo entero se puso rígido. No entendía qué estaba pasando. Tal vez venía a dejarnos algo. Tal vez Vanessa le había pedido que trajera algo que olvidó. Traté de salir de mi escondite para preguntarle qué necesitaba. Pero entonces, Germán sacó su teléfono, marcó un número, puso la llamada en altavoz, y la voz que contestó hizo que mi corazón se detuviera completamente. La voz de Vanessa salió del altavoz clara y nítida como un cuchillo atravesando mi pecho. No sonaba como la voz dulce y amorosa que había usado conmigo durante todo el día. Sonaba fría, calculadora, completamente diferente. Dijo: ya está hecho. Estamos casados. El idiota firmó todo lo que necesitábamos. Germán se rió, una risa que nunca le había escuchado antes. Una risa cruel que no parecía salir de mi hijo, sino de un extraño que usaba su cuerpo. Me quedé petrificado detrás de esa puerta. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Tenía que ser un error. Tenía que ser una confusión. No podía ser real que mi hijo y mi esposa estuvieran hablando de mí de esa forma. No en mi noche de bodas. No después de todo lo que habíamos vivido. Mi respiración se volvió superficial. Tuve que taparme la boca con la mano para no hacer ningún ruido que me delatara. Vanessa continuó hablando. Le preguntó a Germán si yo había sospechado algo durante la ceremonia. Germán respondió que no, que el viejo estaba completamente ciego, que había sido más fácil de lo que imaginaron. Dijo que yo había llorado durante los votos como un estúpido sentimental, que era patético verme tan desesperado por amor que no me daba cuenta de nada. Cada palabra era como ácido, quemándome por dentro. Sentí náuseas, sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no podía moverme. No podía hacer nada más que escuchar. Vanessa le dijo que había hecho un trabajo excelente, ganándose mi confianza otra vez, que después de meses de mostrarse frío, finalmente había logrado que yo creyera que se alegraba de mi felicidad. Germán respondió que no fue difícil, que yo siempre había sido débil, que desde que murió mamá yo me había convertido en un fantasma que solo sabía trabajar y ganar dinero, que nunca fui un padre de verdad, que todo lo que hice fue comprar su afecto con cosas materiales, pensando que eso era suficiente. Sus palabras me destrozaron de formas que no sabía que eran posibles. Mi hijo me odiaba, mi propio hijo, al que había criado solo durante 15 años, al que le di todo lo que no tuve, al que protegí y mantuve y eduqué sacrificando mi propia felicidad. Me odiaba, y yo nunca lo supe. Nunca vi las señales, nunca me di cuenta de que mientras yo trabajaba para darle un futuro, él estaba cultivando un rencor que terminaría destruyéndome. Vanessa le preguntó cuándo había comenzado todo entre ellos. Germán se rió otra vez. Dijo que ella lo había buscado hace 8 meses, que lo contactó por redes sociales después de investigarlo, que le propuso el plan completo desde el principio: seducir al viejo rico y solitario, casarse con él, esperar el momento adecuado y dividirse la herencia cuando yo ya no fuera un problema. Vanessa lo interrumpió, diciendo que la parte más difícil había sido fingir que le atraía a un hombre de mi edad, que cada vez que me tocaba tenía que cerrar los ojos y pensar en los 2.800.000 del seguro. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Cada beso que me dio, cada caricia, cada noche que pasamos juntos, todo había sido una actuación. Ella nunca me amó. Nunca sintió nada por mí excepto asco y ambición. Yo era solo un medio para un fin. Un viejo estúpido con dinero que era lo suficientemente solitario y desesperado como para creer que una mujer 15 años menor
podría amarlo genuinamente. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas en silencio, lágrimas de humillación, de traición, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Germán le preguntó cuánto tiempo tendrían que esperar antes de hacer el siguiente movimiento. Vanessa respondió que no mucho, que ya tenía todo planeado, que yo tenía la costumbre de revisar las obras de construcción personalmente, que los accidentes en sitios de construcción eran comunes, que nadie sospecharía nada si yo caía de un andamio o si algo me golpeaba, que con los antecedentes médicos que ella había estado documentando cuidadosamente, parecería que tuve un episodio de mareo por presión alta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Estaban planeando matarme. No era solo robarme o engañarme. Querían asesinarme. Mi esposa y mi hijo querían verme muerto para quedarse con mi dinero. Intenté controlar mi respiración. Intenté mantener la calma, pero sentía que me estaba volviendo loco. Sentía que todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado, toda mi vida completa, era una mentira horrible y cruel. Vanessa le dijo a Germán que tuviera paciencia, que faltaban máximo 6 meses, que después de eso serían libres de estar juntos abiertamente, que podrían viajar, que podrían vivir la vida que merecían sin tener que fingir más. Germán respondió que 6 meses era mucho tiempo, que ya estaba cansado de actuar, que quería acelerar el proceso. Vanessa le dijo que no fuera impaciente, que si se apresuraban podrían cometer errores, que tenían que ser inteligentes. Hablaron durante casi 5 minutos más sobre detalles específicos, sobre cómo Germán tendría que actuar devastado cuando yo muriera, sobre cómo Vanessa tendría que interpretar a la viuda destrozada, sobre cómo dividirían los activos sin levantar sospechas, sobre cómo venderían las propiedades gradualmente para no llamar la atención. Tenían todo calculado, cada detalle, cada escenario, cada posible complicación. Habían planeado mi muerte con la misma meticulosidad con la que yo planeaba mis proyectos de construcción. Finalmente, Vanessa le dijo que tenía que colgar, que yo iba a volver pronto del bar, que tenían que ser cuidadosos. Germán le dijo que la amaba. Ella respondió que también lo amaba a él, que todo esto valdría la pena al final, que solo tenían que mantener la actuación un poco más. Colgaron. Germán guardó su teléfono. Se quedó parado en medio de la habitación por un momento. Luego se miró en el espejo que estaba junto a la puerta donde yo me escondía. Pude ver su reflejo perfectamente desde mi posición. Tenía una sonrisa en los labios, una sonrisa satisfecha, autosuficiente, la sonrisa de alguien que cree que ha ganado. Se arregló el cabello, se enderezó la corbata, se veía tan normal, tan común como el hijo que yo conocía, pero ya no era mi hijo. Era un extraño, un monstruo con la cara de la persona que yo más amaba en este mundo después de Miriam. Germán salió de la habitación silenciosamente. Cerró la puerta con cuidado. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé detrás de esa puerta sin poder moverme, sin poder pensar, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Pudieron ser 5 minutos o 30. El tiempo había dejado de existir. Solo existía el dolor. Un dolor tan grande que no cabía en mi cuerpo. Finalmente logré moverme. Salí de mi escondite con piernas temblorosas. La habitación daba vueltas. Me senté en el borde de la cama, intentando respirar, intentando pensar, intentando entender qué hacer ahora. Vanessa iba a regresar en cualquier momento. Iba a entrar por esa puerta esperando encontrar a su nuevo esposo feliz y enamorado, esperando continuar con la farsa, esperando seguir actuando hasta el día en que pudiera matarme y cobrar el seguro. Algo dentro de mí se endureció. El dolor comenzó a transformarse en algo diferente, en algo frío y calculador. Si ellos podían actuar, yo también podía. Si ellos podían planear, yo también podía. Si ellos creían que yo era un viejo idiota fácil de engañar, iban a descubrir que estaban equivocados. No iba a confrontarlos. No iba a gritarles, ni llorarles, ni suplicarles explicaciones. Iba a hacer algo mucho peor.
Iba a destruirlos con la misma frialdad con la que ellos habían planeado destruirme. Saqué mi teléfono con manos que todavía temblaban, pero que comenzaban a recuperar el control. Abrí la aplicación de grabación de voz. Maldije en silencio al darme cuenta de que había llegado demasiado tarde. La conversación ya había terminado. No tenía ninguna prueba de lo que acababa de escuchar. Era mi palabra contra la de ellos. Y después de casarme con Vanessa, apenas horas atrás, después de todos los testigos que nos vieron intercambiar votos de amor eterno, nadie me creería si decía que mi esposa y mi hijo estaban planeando asesinarme. Respiré profundo. Tenía que pensar con claridad. No podía dejarme llevar por el pánico o la emoción. Ellos habían planeado esto durante meses con sangre fría. Yo tenía que ser igual de frío, igual de calculador, pero más inteligente. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Era Vanessa. Reconocí el sonido de sus tacones contra el piso de mármol. Tenía segundos para decidir qué hacer. Enfrentarla ahora sería un error. No tenía pruebas, no tenía plan. Lo único que lograría sería alertarlos de que sabía la verdad. Me metí rápidamente al baño. Me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos. Mi cara estaba pálida. Me veía exactamente como lo que era, un hombre destrozado. Tenía que cambiar eso. Tenía que verme normal, feliz, como el idiota enamorado que ellos creían que era. Me obligué a sonreír. La sonrisa se veía falsa y torcida. Lo intenté otra vez. Mejor, no perfecta, pero suficiente para pasar como un novio nervioso en su noche de bodas. Escuché la puerta de la suite abrirse. La voz de Vanessa me llamó con ese tono dulce y falso que ahora me daba náuseas. Dijo que ya había vuelto, que dónde estaba su esposo. Salí del baño tratando de caminar con normalidad. Ella estaba parada en medio de la habitación usando un conjunto de lencería color rojo que probablemente había costado una fortuna de mi dinero. Se veía hermosa. Y eso hacía todo peor. Saber que toda esa belleza escondía algo tan podrido por dentro. Me acerqué a ella fingiendo deseo. La besé aunque cada célula de mi cuerpo gritaba de rechazo. Ella respondió al beso con entusiasmo. Sus manos recorrieron mi espalda. Me susurró al oído que había valido la pena esperar, que íbamos a ser tan felices juntos. Cada palabra era una puñalada. Pero yo seguía actuando. La cargué hasta la cama. Apagué las luces e hice lo que se esperaba que hiciera un novio en su noche de bodas. Fue la experiencia más horrible de mi vida, peor que ver morir a Miriam, porque al menos eso había sido real. Cuando terminamos, Vanessa se acurrucó contra mi pecho. Me dijo que me amaba. Yo le respondí lo mismo, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. Ella se durmió en minutos. Yo me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila y profunda. La respiración de alguien sin remordimientos, sin conciencia, capaz de planear un asesinato y luego dormir como un bebé. Esperé hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida. Luego me levanté con cuidado. Me vestí en silencio. Tomé mi teléfono y mi billetera. Salí de la habitación sin hacer ruido. Bajé al lobby del hotel que estaba prácticamente vacío a esas horas de la madrugada. Eran las 3:15 de la mañana. Me senté en un sillón apartado y comencé a pensar, a planear, a construir mentalmente la venganza más fría y perfecta que pudiera diseñar. Ellos habían pasado meses preparando mi destrucción. Yo tenía que superarlos en semanas. Lo primero era conseguir pruebas. Sin pruebas no tenía nada. Necesitaba grabarlos. Necesitaba documentar sus conversaciones. Necesitaba evidencia concreta e irrefutable de lo que estaban planeando. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien que me creyera sin cuestionarme. Alguien que me ayudara sin juzgarme. Solo había 2 personas en mi vida que cumplían esos requisitos. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Berta. Era mi hermana, mi sangre, la única familia real que me quedaba ahora que sabía la verdad sobre Germán. El mensaje decía: necesito verte urgente, es una emergencia, no le digas nada a nadie, por favor. Berta respondió en menos de 2 minutos, a pesar de la hora. Preguntó si estaba bien,
si había pasado algo malo. Le dije que no podía explicar por mensaje, que necesitaba verla en persona lo antes posible. Quedamos de encontrarnos en su casa a las 8 de la mañana. Luego llamé a Matías, mi abogado y amigo desde hacía 20 años. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara con voz ronca de sueño. Le pedí disculpas por la hora, pero le dije que era urgente, que necesitaba su ayuda con algo delicado. Matías se despertó completamente al escuchar el tono de mi voz. Me preguntó si estaba en peligro. Le dije que posiblemente sí, que no podía dar detalles por teléfono, que necesitaba verlo también a las 8 de la mañana en la casa de Berta. Aceptó sin hacer más preguntas. Volví a la suite cuando comenzaba a amanecer. Vanessa seguía dormida en la misma posición en la que la había dejado. Me acosté a su lado. Cerré los ojos. No dormí ni un segundo. Solo esperé a que despertara para continuar con la actuación. Cuando abrió los ojos cerca de las 7, me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente por lo que era. Me dijo, «Buenos días, esposo». Yo le respondí, «Buenos días, esposa», y fingí felicidad mientras por dentro solo sentía un vacío helado. Le dije que tenía que ir a resolver un asunto urgente de trabajo, que una obra tenía problemas con permisos y necesitaba mi firma. Vanessa hizo un puchero. Dijo que era nuestra luna de miel, que el trabajo podía esperar. Yo insistí con firmeza. Le expliqué que si no resolvía esto, hoy podríamos perder un contrato de $500,000. Sus ojos brillaron al escuchar la cifra. Dijo que en ese caso, por supuesto, que debía ir, que ella aprovecharía para dormir un poco más y luego ir al spa del hotel, que nos veríamos más tarde para cenar. Me vestí rápidamente, la besé en la frente, salí de esa habitación sintiendo que dejaba atrás al hombre que había sido y me convertía en algo diferente, algo más duro, más frío, más peligroso. Conduje hasta la casa de Berta con el piloto automático. Mi mente trabajaba a toda velocidad, calculando, planeando, anticipando cada posible escenario. Cuando llegué, Matías ya estaba ahí. Los dos me miraron con preocupación evidente en sus caras. Nos sentamos en la sala. Berta me trajo café que no probé. Me preguntaron qué había pasado. Y entonces les conté todo. Cada detalle de lo que había escuchado la noche anterior. La conversación entre Germán y Vanessa. El plan para matarme. El seguro de vida. Los 8 meses de conspiración. Todo. Hablé durante 20 minutos sin parar. Mi voz era monótona, desprovista de emoción, como si estuviera reportando el clima en lugar de describir cómo mi familia planeaba asesinarme. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Berta tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Matías apretaba la mandíbula con tanta fuerza que podía escuchar sus dientes rechinar. Finalmente, Berta habló. Dijo que siempre supo que algo andaba mal con Vanessa, que su instinto le había advertido, pero que no tenía pruebas concretas, que lo sentía mucho, que debió haber insistido más. Yo le dije que no era su culpa, que yo fui el ciego, el estúpido, el que se dejó engañar por soledad y desesperación. Matías fue más pragmático. Preguntó si tenía alguna grabación de la conversación. Negué con la cabeza. Dijo que eso complicaba las cosas legalmente, que sin pruebas directas sería mi palabra contra la de ellos, que incluso si lograba grabarlos ahora, tendría que hacerlo de forma legal para que fuera admisible en corte, que necesitábamos ser muy cuidadosos con cada paso que diéramos. No podíamos cometer errores, un solo error, y ellos se darían cuenta de que sabía la verdad. Les dije que tenía un plan, que necesitaba su ayuda para ejecutarlo, que iba a fingir que no sabía nada, que iba a actuar como el esposo feliz y estúpido que ellos creían que era. Pero mientras tanto iba a documentar todo, grabar conversaciones, recopilar evidencia, investigar el pasado de Vanessa, revisar cada detalle de la relación entre ella y Germán. Y cuando tuviera suficiente material, los iba a exponer públicamente de la forma más humillante y destructiva posible. Berta preguntó si no sería más seguro simplemente divorciarse, irme, alejarme de ellos, antes de que pudieran hacerme daño. Le expliqué que eso no era suficiente, que si me divorciaba ahora,
Vanessa recibiría una parte de mis activos por ley, que ellos simplemente buscarían otra víctima, otro hombre solitario y rico a quien engañar. No podía permitirlo, no después de lo que me habían hecho, no después de enterarme de que mi propio hijo me odiaba lo suficiente como para querer verme muerto. Matías sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Dijo que necesitábamos ser metódicos, que la venganza ejecutada con emoción era venganza fallida, que teníamos que tratarlo como un caso legal complejo donde cada pieza de evidencia contaba. Me preguntó cuánto tiempo estaba dispuesto a mantener la farsa. ¿Cuánto tiempo podía soportar dormir junto a alguien que quería verme muerto? ¿Cuánto tiempo podía fingir amor por mi hijo sabiendo que me traicionó de la peor forma posible? Le respondí que el tiempo que fuera necesario, que había pasado 15 años construyendo un imperio desde cero trabajando 18 horas diarias, que si pude soportar eso, podía soportar cualquier cosa, que el dolor ya no me controlaba, que lo había transformado en algo útil, en combustible para lo que venía. Berta me miraba como si no me reconociera. Dijo que nunca me había visto así, tan frío, tan determinado, tan diferente del hermano que conocía. Le dije que el hermano que conocía murió anoche detrás de una puerta de hotel. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando el plan completo. Matías sugirió contratar a un investigador privado para que siguiera a Vanessa y Germán, alguien profesional que pudiera documentar sus encuentros sin ser detectado. Conocía a una persona de confianza, un ex policía que ahora trabajaba en casos de infidelidad corporativa y personal. Le dije que lo contratara inmediatamente, que el dinero no era problema, que gastara lo que fuera necesario para conseguir evidencia sólida. Berta propuso que instalara cámaras ocultas en mi casa, cámaras con audio que pudieran capturar conversaciones cuando yo no estuviera presente. Matías advirtió que eso era legalmente complicado, que grabar a alguien en su propia casa sin consentimiento podía ser ilegal dependiendo del estado, pero yo ya no me preocupaba por tecnicismos legales. Les dije que encontraran la forma, que si las grabaciones no eran admisibles en corte, al menos las tendríamos para exposición pública, que la vergüenza social a veces era más destructiva que cualquier sentencia legal. Matías también sugirió que comenzara a documentar todo por escrito, cada conversación extraña, cada comportamiento sospechoso, cada vez que Vanessa preguntara sobre dinero o seguros. Crear un diario detallado, con fechas y horas, que pudiera servir como evidencia de que yo había estado consciente de un patrón sospechoso. Saqué mi teléfono y abrí una nota. Empecé a escribir ahí mismo todo lo que recordaba de los últimos meses, cada señal de alerta que había ignorado. Berta preguntó qué íbamos a hacer respecto a Silvio. Él había sido quien me presentó a Vanessa. Necesitábamos saber si estaba involucrado en la conspiración o si había sido usado también. La idea de que mi amigo pudiera estar en esto me enfermó, pero no podía descartarlo. Matías dijo que el investigador privado también debía revisar la conexión entre Vanessa y Silvio, ver si había comunicaciones previas, si había algún intercambio de dinero, si Silvio había recibido alguna compensación por presentarnos. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Vanessa. Decía que me extrañaba, que volviera pronto, que quería pasar el día juntos. Incluía una foto de ella en bata tomando café en la cama, con una sonrisa radiante, la misma cama donde habíamos dormido, la misma cama donde ella había fingido amor mientras planeaba mi muerte. Sentí un escalofrío de repulsión, pero respondí con emojis de corazones. Le dije que terminaría pronto, que no podía esperar para volver con ella. Matías me miró con algo parecido al respeto. Dijo que si podía mantener esa actuación, teníamos una oportunidad real de destruirlos completamente, que la clave era que nunca sospecharan que yo sabía algo, que siguiera siendo el esposo enamorado y confiado, que les diera suficiente cuerda para que se colgaran solos. Berta agregó que también necesitábamos proteger mis activos, que si algo me pasaba antes de exponer la verdad, ellos ganarían de todas formas. Le pedí a Matías que modificara mi testamento inmediatamente, de forma confidencial
y sin que Germán o Vanessa pudieran enterarse, que removiera a Germán como heredero principal, que estableciera un fideicomiso complicado donde los activos se congelarían por investigación si yo moría en circunstancias sospechosas, que nombrara a Berta como albacea, que creara tantas barreras legales como fuera posible para que ellos no pudieran tocar ni un centavo sin pasar por años de litigios. Matías tomó nota de todo. Dijo que prepararía los documentos para que los firmara en su oficina esa misma semana, que buscaría una excusa legal que justificara mi visita sin levantar sospechas, tal vez algún trámite relacionado con la empresa, alguna actualización de contratos, algo rutinario que no alertara a nadie. También sugirió que transfiriera parte de mis activos líquidos a cuentas que Vanessa no conociera, cuentas en otros bancos, inversiones diversificadas, protección financiera por si acaso. Berta ofreció su casa como punto de encuentro secreto. Dijo que podíamos reunirnos ahí cada vez que necesitáramos coordinar sin riesgo de ser vistos u oídos, que ella sería mi contacto con Matías y con el investigador privado, que yo solo tenía que concentrarme en mantener la apariencia de normalidad mientras ellos manejaban la parte operativa de la investigación. Asentí agradecido. No sabía qué haría sin ellos, sin Berta, que me conocía desde niño, sin Matías, que había sido testigo de mi éxito y mi dolor. Antes de irme, Berta me abrazó fuerte, me susurró al oído que tuviera cuidado, que no me arriesgara innecesariamente, que si en algún momento sentía que mi vida estaba en peligro real, huyera y ya, que ninguna venganza valía mi vida. Le prometí que sería cuidadoso, pero ambos sabíamos que era una promesa vacía. Yo ya había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de protegerme, se trataba de justicia, de hacer pagar a quienes me habían traicionado de la forma más cruel posible. Conduje de regreso al hotel con un plan claro en mente. Cuando entré a la suite, Vanessa estaba maquillándose frente al espejo. Me recibió con un beso en los labios. Me preguntó cómo había ido con el asunto de trabajo. Le inventé una historia elaborada sobre permisos y funcionarios corruptos y sobornos necesarios. Ella escuchó con atención fingida. Luego, sugirió que fuéramos a almorzar a un restaurante elegante, que aprovecháramos nuestro primer día como esposos para celebrar. Acepté con una sonrisa. Fuimos a un restaurante italiano carísimo con vista al mar. Pedimos vino, comida exquisita. Vanessa tomó fotos para sus redes sociales, publicó imágenes de nosotros brindando con copas de champán. El pie de foto decía: primer día de nuestra vida juntos, para siempre. Los comentarios eran todos felicitaciones y buenos deseos. Nadie sabía la verdad. Nadie sospechaba que detrás de esas sonrisas había un plan de asesinato y una sed de venganza. Durante el almuerzo, Vanessa comenzó a hablar sobre el futuro. Dijo que deberíamos pensar en viajar, que siempre había querido conocer Europa, París, Roma, Barcelona, que ahora que estábamos casados podíamos disfrutar de la vida juntos, que yo trabajaba demasiado y merecía descansar. Yo asentía mientras calculaba mentalmente cuánto le costaba cada palabra, cada sonrisa falsa, cada caricia manipuladora. Estaba construyendo una deuda emocional que pronto cobraría con intereses. Le pregunté casualmente sobre Germán, sobre cómo lo había visto últimamente, si notaba algo diferente en él. Vanessa se puso tensa por una fracción de segundo, tan breve que alguien que no estuviera buscando señales no lo habría notado. Pero yo estaba hiperconsciente de cada microexpresión, cada cambio en su lenguaje corporal. Respondió que Germán parecía más feliz últimamente, más relajado, que tal vez finalmente estaba aceptando nuestra relación. Yo sonreí y dije que eso me alegraba mucho. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de autocontrol que no sabía que poseía. Volví a casa con Vanessa, actuando como el esposo más feliz del mundo. Ella se mudó oficialmente y comenzó a cambiar cosas en la casa. Nuevos muebles, nuevas decoraciones, borrando los últimos rastros de Miriam que aún quedaban. Cada cambio era como un cuchillo en mi pecho, pero yo sonreía y asentía. Le decía que tenía buen gusto, que la casa necesitaba renovarse,
que me gustaba este nuevo comienzo. Germán venía a cenar 2 veces por semana. Se sentaba en mi mesa, comía mi comida, me miraba a los ojos y me preguntaba cómo iba el matrimonio, si era feliz, si Vanessa me trataba bien, y yo le respondía que nunca había estado mejor, que ella era exactamente lo que necesitaba, que me sentía afortunado de tener una segunda oportunidad en el amor. Él sonreía, Vanessa sonreía, y yo sonreía también, mientras los imaginaba destruidos y humillados frente al mundo entero. Matías contrató al investigador privado. Se llamaba Fabio, un hombre de 60 años con cara común y habilidades extraordinarias para pasar desapercibido. Nos reunimos en secreto en la casa de Berta. Fabio me explicó que comenzaría siguiendo a Vanessa primero, documentando sus movimientos, sus llamadas, sus encuentros. Me pidió acceso a las facturas del teléfono de ella. Le dije que Vanessa usaba el plan familiar que yo pagaba, que podía conseguir los registros sin que ella supiera. Fabio también instaló un programa de rastreo en mi propio teléfono, uno que me permitía grabar conversaciones con un solo botón, legal porque yo era parte de las conversaciones, admisible en corte si capturaba algo incriminatorio. Me enseñó cómo usarlo sin que fuera obvio, cómo activarlo discretamente, cómo guardar los archivos en la nube automáticamente para que no pudieran ser borrados si algo me pasaba. Era tecnología simple pero efectiva. La primera semana no pasó mucho. Vanessa iba al hospital, volvía a casa, cocinaba, veíamos televisión juntos, actuaba como la esposa perfecta. Pero Fabio notó algo interesante. 3 veces esa semana, Vanessa salió del hospital 2 horas antes de que su turno oficialmente terminara. Las 3 veces condujo a un café en el otro lado de la ciudad. Las 3 veces se encontró con Germán. Se sentaban en una mesa al fondo. Hablaban en voz baja. Fabio no pudo grabar las conversaciones, pero tomó fotos de cada encuentro. Cuando Fabio me mostró las fotos, sentí una mezcla de satisfacción y furia. Satisfacción porque tenía evidencia visual de que se reunían en secreto. Furia porque verlos juntos hacía todo más real, más doloroso. En las fotos se veían relajados, cómodos. En una imagen, Vanessa le tocaba la mano a Germán sobre la mesa. En otra, él le acariciaba el cabello. No eran gestos inocentes, eran gestos de intimidad, de algo más que amistad o conspiración. Eran amantes. Matías sugirió que necesitábamos audio, que las fotos eran buenas pero no suficientes, que necesitábamos escucharlos admitir el plan otra vez. Fabio dijo que podía instalar micrófonos direccionales de largo alcance, que en el próximo encuentro intentaría capturar la conversación. Le dije que hiciera lo que fuera necesario, que el dinero no era obstáculo, que cada grabación nos acercaba más a destruirlos completamente. Mientras tanto, yo seguía recopilando información por mi cuenta. Revisé las cuentas bancarias de Vanessa bajo el pretexto de organizar nuestras finanzas como matrimonio. Descubrí que tenía más deudas de las que había admitido. Tarjetas de crédito maxeadas, préstamos personales. Debía casi $80,000 en total. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que eran gastos médicos de su madre, que había tenido que endeudarse para pagar tratamientos. Sonaba convincente, pero Fabio investigó y descubrí que su madre había muerto 5 años atrás. Las deudas eran de compras de lujo, ropa, joyas, viajes. También investigué su historial laboral. Vanessa me había dicho que llevaba 10 años trabajando como enfermera, que amaba su profesión, que era su vocación, pero los registros mostraban algo diferente. Había trabajado en 5 hospitales diferentes en 8 años. Nunca duraba más de 2 años en cada lugar. Siempre renunciaba o era despedida por razones no especificadas. En uno de los hospitales, Fabio logró hablar con una ex compañera. La mujer le contó que Vanessa había tenido una relación inapropiada con el familiar de un paciente, un hombre mayor y rico que murió 6 meses después. Esa información me heló la sangre. Yo no era su primera víctima. Vanessa tenía un patrón. Buscaba hombres mayores, vulnerables, con dinero. Se acercaba a ellos, los seducía y luego algo pasaba.
El hombre de su historia anterior había muerto en circunstancias que la excompañera describió como sospechosas, pero nunca probadas. Un ataque al corazón repentino, sin autopsia, porque la familia no quiso. Vanessa había desaparecido inmediatamente después del funeral. Le mostré esta información a Matías. Él palideció. Dijo que necesitábamos ir a la policía, que esto ya no era solo conspiración, que potencialmente Vanessa era una asesina, que mi vida estaba en peligro real e inmediato. Yo negué con la cabeza. Le dije que todavía no, que si íbamos a la policía ahora no teníamos suficiente evidencia concreta, que todo era circunstancial, que necesitábamos algo irrefutable, algo que no pudiera ser negado o explicado. Berta estaba de acuerdo con Matías. Me suplicó que me alejara, que me divorciara, que huyera si era necesario, que ninguna venganza valía mi vida. Le recordé que si me divorciaba ahora, Vanessa recibiría la mitad de mis activos por ley matrimonial, que con ese dinero simplemente buscaría a otra víctima. No podía permitirlo. Tenía que detenerla. Tenía que exponerla de forma que nunca más pudiera hacer daño a nadie. En casa yo seguía actuando. Una noche durante la cena le pregunté a Vanessa sobre su familia, sobre su pasado, sobre los hombres con los que había estado antes de mí. Ella me contó historias elaboradas, relaciones que terminaron mal, hombres que la lastimaron. Siempre ella era la víctima, siempre los demás eran los malos. Yo la escuchaba, asintiendo comprensivamente, mientras grababa cada palabra en mi teléfono escondido bajo la mesa. Cada mentira, cada contradicción, todo documentado. Germán vino a cenar el viernes. Trajo vino caro, que probablemente pagó con el dinero que yo le daba como salario. Brindamos por la familia, por los nuevos comienzos, por el futuro. Vanessa y él intercambiaron miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Yo fingí no notarlo. Les serví vino, los animé a beber. Quería que se relajaran, que bajaran la guardia, que cometieran un error. Después de la cena, me disculpé diciendo que necesitaba hacer una llamada de trabajo. Salí al jardín, pero dejé la puerta entreabierta. Mi teléfono estaba en la mesa de la sala grabando. Me quedé afuera lo suficiente para que se sintieran solos. Escuché sus voces bajas, murmullos. No podía distinguir las palabras, pero sabía que estaban hablando de mí. Cuando volví a entrar, se separaron rápidamente. Demasiado rápido. Culpablemente rápido. Esa noche, después de que Germán se fue, revisé la grabación. La calidad no era perfecta, pero pude escuchar fragmentos. Vanessa diciendo algo sobre impaciencia. Germán respondiendo que solo unas semanas más. Ella mencionando el seguro. Él diciendo que tenía que parecer natural. No era suficiente para la policía, pero era suficiente para mí. Suficiente para confirmar que seguían con el plan, que no habían desistido, que el reloj seguía corriendo hacia mi supuesta muerte. Fabio, finalmente, consiguió una grabación completa. Se había posicionado en el café con equipo de largo alcance. Capturó 20 minutos de conversación entre Vanessa y Germán. Me citó en la casa de Berta para escucharla juntos. Matías también estaba ahí. Los tres nos sentamos en silencio mientras Fabio reproducía el audio. Lo que escuchamos fue peor de lo que imaginé. Vanessa le decía a Germán que yo estaba más cariñoso últimamente, más atento, que tal vez finalmente estaba superando a su madre muerta. Germán se reía. Decía que yo siempre había sido débil emocionalmente, que por eso fue tan fácil manipularme. Vanessa respondía que sí, pero que necesitaban apurarse, que mantener la actuación era agotador, que quería terminar con esto pronto. Germán sugería que tal vez en la obra del nuevo centro comercial, que yo siempre inspeccionaba personalmente los edificios altos, que un accidente desde un piso alto sería fatal y creíble. Vanessa consideraba la idea. Decía que tenía sentido, que podía documentar que yo había tenido mareos recientemente, que tenía mi historial médico completo ahora que éramos esposos, que podía agregar notas sobre presión alta, sobre fatiga, crear un perfil médico que respaldara un accidente por desmayo. Germán la felicitaba.
Decía que era brillante, que por eso la amaba, que pronto estarían juntos sin tener que esconderse, que podrían viajar por el mundo con mi dinero, que yo finalmente sería útil, muriendo. La grabación terminó. Nos quedamos en silencio. Berta lloraba abiertamente. Matías tenía la mandíbula apretada. Fabio me miraba esperando instrucciones. Yo me sentía extrañamente calmado. Ya no había dolor. Ya no había shock. Solo una determinación fría y clara. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía evidencia de conspiración para cometer asesinato. Tenía sus voces, sus palabras, sus planes específicos. Ahora solo necesitaba decidir cómo usar esa información para destruirlos de la forma más completa y pública posible. Le dije a Matías que quería hacer una cena especial donde reuniría a todas las personas importantes de mi vida. Berta, Matías, Silvio, algunos socios de negocios, amigos cercanos y, por supuesto, Vanessa y Germán. Matías entendió inmediatamente lo que planeaba. Una exposición pública, un desenmascaramiento frente a testigos. Me preguntó si estaba seguro, si no prefería simplemente ir a la policía con las grabaciones y dejar que la justicia siguiera su curso. Le respondí que la justicia legal no era suficiente, que necesitaba que todos supieran quiénes eran realmente, que su reputación quedara destruida junto con su libertad. Organicé la cena para 2 semanas después. Le dije a Vanessa que quería celebrar nuestro primer mes de casados con las personas que más nos importaban. Ella se emocionó. Empezó a planear el menú, la decoración, la música. Yo la dejaba hacer todo mientras secretamente preparaba el verdadero espectáculo de la noche. Contraté camareros profesionales, un sistema de sonido de alta calidad y, lo más importante, instalé proyectores ocultos en mi sala que podían conectarse a mi computadora con un solo clic. Durante esas 2 semanas seguí actuando. Seguí siendo el esposo perfecto. Le compré flores a Vanessa, la llevé a cenar, le dije que la amaba, todo mientras sabía exactamente lo que ella y mi hijo planeaban. Germán venía seguido a casa, ayudaba con los preparativos de la cena, me preguntaba a quién había invitado. Yo le daba la lista completa sin ocultar nada. 20 personas en total, testigos suficientes para que la humillación fuera completa e irreversible. Fabio continuó vigilándolos, capturó más encuentros, más conversaciones. En una grabación, Vanessa le decía a Germán que después de la cena familiar sería el momento perfecto, que yo estaría relajado y confiado, que podían ejecutar el plan en la obra del centro comercial la semana siguiente. Germán estaba de acuerdo. Decía que ya había revisado el sitio, que el 10º piso no tenía barandales completos todavía, que sería fácil hacer que pareciera un accidente. La noche anterior a la cena reuní todas las evidencias. Las organicé en una presentación de video, fotos de Vanessa y Germán juntos en el café, extractos de las grabaciones más incriminatorias, documentos mostrando las deudas de Vanessa, su historial laboral sospechoso, la investigación sobre el hombre anterior que murió, todo compilado en un archivo de 15 minutos que contaba la historia completa sin necesidad de que yo dijera una palabra. Le mostré la presentación a Matías y Berta. Matías dijo que era devastador, que no había forma de que pudieran negarlo, que con esto no solo iríamos a la policía después, sino que el caso sería sólido para la fiscalía. Berta me preguntó por última vez si estaba seguro, si realmente quería hacer esto de forma tan pública. Le dije que sí, que quería que todos los que habían estado en mi boda, todos los que habían celebrado mi supuesta felicidad, vieran la verdad, que era lo menos que merecía después de ser traicionado tan brutalmente. La noche de la cena llegó. Los invitados empezaron a llegar a las 8. Vanessa se veía hermosa con un vestido color verde esmeralda que le había comprado la semana anterior. Recibía a los invitados con sonrisas y abrazos. Actuaba como la anfitriona perfecta. Germán llegó temprano para ayudar. Usaba un traje nuevo, se veía exitoso, confiado, como el hijo perfecto, apoyando a su padre. Nadie sospechaba nada. Berta llegó con Matías. Silvio vino con su nueva novia. Varios socios de negocios con sus esposas. Amigos que conocía desde hace años. Todos felices de celebrar mi matrimonio.
todos ajenos a lo que estaba por ocurrir. Serví tragos, hablé, reí, actué como el anfitrión feliz mientras mi corazón latía con anticipación fría. Vanessa me besaba ocasionalmente, me tomaba de la mano, me susurraba cuánto me amaba frente a todos. Cada gesto me daba más convicción de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. La cena fue exquisita. Platillos elaborados que Vanessa había elegido con cuidado. Vino costoso. Conversación animada. En algún momento, Germán dio otro brindis. Habló sobre cómo estaba orgulloso de verme feliz otra vez. Cómo Vanessa había traído alegría a mi vida. Cómo finalmente éramos una familia completa. La gente aplaudió. Vanessa se sonrojó, fingiendo modestia. Yo levanté mi copa y sonrí. Dije que tenía mucho que agradecer, que esa noche era muy especial, que había una sorpresa preparada para todos. Después del postre, pedí la atención de todos. Dije que quería mostrarles algo, que había preparado un video especial sobre mi relación con Vanessa, sobre cómo nos conocimos, sobre nuestro viaje juntos. Vanessa me miraba emocionada. Pensaba que era algún tipo de homenaje romántico. Germán sonreía también, confiados, relajados, sin idea de lo que venía. Apagué las luces, encendí el proyector y presioné play. Las primeras imágenes eran inocentes, fotos de Vanessa y yo en nuestras primeras citas, en la boda, sonriendo juntos. La gente hacía sonidos de admiración, pero entonces las imágenes cambiaron. Aparecieron las fotos de Vanessa y Germán en el café, sentados muy cerca, tocándose. La sala se quedó en silencio. Escuché a Vanessa jadear. Vi por el rabillo del ojo cómo Germán se ponía rígido en su silla. Pero el video continuó. Luego comenzó el audio. La voz de Vanessa, diciendo que mantener la actuación conmigo era agotadora. La voz de Germán, riéndose de lo fácil que había sido manipularme, sus planes específicos sobre el accidente en la obra, la mención del seguro de 2.800.000, todo reproducido con claridad perfecta en el sistema de sonido de alta calidad. Vanessa se puso de pie gritando que apagara eso, que era mentira, que alguien había manipulado las grabaciones. Pero su voz sonaba desesperada, culpable. Germán permanecía sentado, paralizado, con la cara pálida como un fantasma. Y el video continuó. Mostró los documentos de las deudas de Vanessa, su historial laboral problemático, la información sobre el hombre anterior que había muerto sospechosamente, todo proyectado en la pared para que los 20 invitados lo vieran claramente. Cuando el video terminó, encendí las luces. El silencio en la sala era absoluto. Todas las miradas iban de Vanessa a Germán, a mí. Algunos invitados tenían expresiones de shock, otros de horror. Berta lloraba, pero esta vez de alivio. Matías tenía su teléfono en la mano listo para llamar a la policía si era necesario. Silvio me miraba con culpa en sus ojos. Finalmente entendía que había sido usado también para presentarme a una depredadora. Hablé con voz calmada. Les dije a todos los presentes que lamentaba arruinar la velada, pero que necesitaban ver la verdad, que la mujer con la que me había casado y mi propio hijo habían conspirado durante meses para asesinarme y robar mi fortuna, que tenía todas las pruebas documentadas y verificadas, que ya había contactado con las autoridades, que oficiales venían en camino para arrestarlos, que quería que todos fueran testigos de este momento para que nunca pudieran negar lo que habían hecho. Vanessa intentó acercarse a mí suplicando, diciendo que podía explicarlo, que las cosas no eran como parecían, que me amaba de verdad. Retrocedí. Le dije que no me tocara, que cada palabra que salía de su boca era veneno, que había dormido junto a ella sabiendo que quería verme muerto. Y eso me daba pesadillas, pero que valió la pena para llegar a este momento, para verla expuesta frente a todos. Germán finalmente habló. Me preguntó cómo lo supe. Cuando descubrí la verdad, le conté sobre la noche de bodas, sobre cómo me escondí detrás de la puerta para hacer una broma, sobre cómo escuché toda su conversación. Vi cómo su cara se descomponía al entender que desde el principio yo sabía todo, que cada sonrisa, cada abrazo,
Cada momento fingido de los últimos 2 meses había sido mi venganza silenciosa. Le dije que lo peor no era que quisiera mi dinero, era que me odiaba. Y nunca tuve oportunidad de saberlo, que si me hubiera dicho que me culpaba por la muerte de su madre, que me culpaba por no estar presente, habríamos podido hablar, sanar, pero eligió el camino de la traición y el asesinato, y ahora iba a pagar las consecuencias. Germán bajó la mirada sin poder sostener la mía, por primera vez desde que era niño. Lo vi llorar. Las sirenas se escucharon afuera. Matías había llamado a la policía 15 minutos antes, como habíamos planeado. 4 oficiales entraron a la casa. Les entregué copias de todas las evidencias, las grabaciones, los documentos, todo organizado y etiquetado. Arrestaron a Vanessa y Germán frente a los 20 testigos. Ella gritaba. Él iba en silencio. Los esposaron, los sacaron de mi casa, de mi vida, hacia el destino que se habían ganado con sus propias acciones. Cuando se fueron, la sala seguía en silencio. Nadie sabía qué decir. Finalmente uno de mis socios habló. Dijo que lo sentía mucho, que no podía imaginar el dolor que debí sentir. Le respondí que el dolor ya no importaba, que lo había transformado en otra cosa, en justicia, en protección para futuras víctimas, en la certeza de que hice lo correcto, aunque me costara todo. Los invitados comenzaron a irse lentamente. Me abrazaban, me ofrecían apoyo, algunos lloraban. Silvio se acercó con lágrimas en los ojos pidiendo perdón. Le dije que él también había sido engañado, que Vanessa era profesional en lo que hacía, que no era su culpa. Berta fue la última en irse. Me abrazó fuerte y me susurró que estaba orgullosa de mí, que había sido más fuerte de lo que imaginaba posible, que Miriam estaría orgullosa también. Me quedé solo en esa casa enorme, rodeado del desorden de la cena interrumpida, pero por primera vez en 2 meses sentí que podía respirar. No había más actuación, no más mentiras, no más miedo, solo silencio. Y en ese silencio comencé a reconstruirme. 1 año después, estaba tomando café con Silvio, mi amigo viudo, que también había perdido a su esposa. Él me contaba sobre una mujer que había conocido, joven, hermosa, muy interesada en su situación financiera. Yo lo escuché con atención y le compartí mi historia, las señales que ignoré, los patrones que no vi, y él entendió. Canceló la siguiente cita con ella. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad, que el amor no se puede comprar con sacrificio, que a veces las personas que más duelen son las que eligieron amarte y luego eligieron traicionarte. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que puedo sobrevivir a cualquier traición, y que la mejor venganza no es el odio, sino la verdad expuesta bajo la luz más brillante posible. Vanessa cumple 15 años de prisión por conspiración para cometer asesinato y fraude. Germán, 12. Yo sigo vivo, sigo trabajando, y ahora reconozco el peligro, mucho antes de que se acerque demasiado. Si estás escuchando esto y sientes que algo no está bien en tu relación, confía en tus instintos, confía en las personas que te aman de verdad, y nunca ignores las señales de advertencia, solo porque tienes miedo de estar solo. A veces, la soledad es preferible a ser destruido por quienes crees que te aman.